cordial saludo para todos nuestros televidentes, asociados y seguidores en las redes sociales. Hoy nos acompaña nuevamente la doctora Livia Esperanza Romero, que nos hablará acerca de un tema muy importante, como siempre los que traemos para todos ustedes, y que les va a importar mucho e interesar mucho. ¿Qué hacer cuando se accidenta o se enferma trabajando? Doctora, bienvenida. Y bueno, cuéntenos acerca de este tema tan importante. Bueno, muy buenos días a toda a la audiencia. Bueno, espero que hayan tenido un merecido descanso y una semana de mucha reflexión. Este tema, pues, que tiene de novedoso, no es que sea novedoso, porque ocurre todos los días. Pero sí me lo considero importante para que las personas o los trabajadores que estén pasando de pronto por estos procesos, pues tengan más ilustración sobre qué hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajador, pues, no solamente tiene que lidiar con su estado de salud, sino que tiene que someterse, pues, a unos trámites ante las entidades de seguridad social. Entonces, pues, lo importante es primero, pues, verificar que efectivamente este trabajador esté afiliado, importante, que esté afiliado al sistema de salud, al sistema de pensiones y al sistema de riesgos laborales, porque hay algunos, la mayoría de los empleadores son muy juiciosos y muy respetuosos de las normas laborales, pero algunos omiten esta obligación y resulta que ante una situación de accidente, pues tienen que asumir absolutamente todas las prestaciones, tanto asistenciales como económicas, que hubiera recibido ese trabajador si lo hubiera tenido afiliado. Entonces, esta es una primera recomendación: afilen a sus trabajadores. Ahora, si el trabajador se accidenta en el trabajo, pues van a hacer internamente, pues las empresas hacen unos reportes de ese accidente ante las entidades y este trabajo, pues ante riesgos laborales, que es la que cubre esas eventualidades que ocurren mientras está laborando ese trabajador. Si es una enfermedad, pues lo primero que tendrá que hacer es irse el trabajador se siente enfermo, pues acudir a su EPS. Ahí es un punto muy importante porque algunos trabajadores de pronto caen en el error que se sienten enfermos. Pongamos un ejemplo porque la gente entiende mucho, por ejemplo, trabaja constantemente sentado y le empieza a doler la espalda, se van directamente a la ARL, a tratar de sacar una cita en la ARL. Entonces sí es importante aclarar que es primero EPS. Sí, sí, porque igual el que va a calificar o va a determinar el origen de esa enfermedad es el médico. Entonces, o ese grupo interdisciplinario que tienen las entidades, no es el mismo trabajador, porque la gran mayoría quisiera que la enfermedad fuera de origen laboral y no de origen común, ¿sí? ¿Por qué? Porque las prestaciones, empezando porque una incapacidad que sea de origen común, y si hay incapacidad de origen laboral, pues la incapacidad, el riesgo laboral se la pagan al 100% de ese salario que esté reportado por el empleador, mientras que la de origen común se la pagan al 66.6%, 66%, entonces ya el trabajador pues está ganando mucho menos de lo que va a recibir, mucho menos de lo que está Ok. ganando, ¿sí? Bueno, importante entonces, pues, entonces, si es el accidente, pues, si es accidente de trabajo, pues ya quedó por cuenta de su ARL y no va a tener ningún inconveniente porque todo el proceso, el tratamiento, el pago de sus incapacidades o indemnizaciones o pensión, si hubiera lugar a ellos, va a ser por cuenta de la ARL a la que estaba usted afiliado en ese momento de ocurrir el accidente. Pero también es importante ahí, y esto sí va para los dos casos de accidente o de enfermedad, que el trabajador, y aquí en este caso pues el paciente, ¿no? Tiene que pasar por un proceso, o sea, lo que quiero hacerles ver es el proceso como de la calificación, porque inicialmente, por ejemplo, cuando la enfermedad el trabajador acude al médico, pues no le van a decir hasta que no lo califiquen si es de origen común ¿Común o laboral? o si es de origen laboral, no va a saber, ¿sí? Entonces es importante que desde el primer momento, el que le den ese concepto, su médico o la EPS donde esté acudiendo, usted entienda qué es lo que está pasando allí, ¿sí? Porque la persona dice, origen, pues
una persona que no tiene nada que ver ni con salud ni con derecho o que no entiende, no tiene por qué saberlo, pues igual no va a saber qué hacer en ese caso, aunque porque esta primera calificación, por decirlo así, que da la EPS, se llama calificación de primera oportunidad, le van a calificar el origen de la enfermedad, le van a calificar el porcentaje y también le van a calificar la fecha en que se estructuró esa enfermedad. Y si la persona no tiene ni idea, pues va a dejar que queden en firme, es decir, que contra eso después ya no se puede hacer nada por desconocimiento. Entonces ahí es importante que tenga una muy buena asesoría porque el empleador muy seguramente no lo va a hacer. Entonces sí, señor trabajador, Asesorarse. asesórese, sí. Una pregunta, bueno, dos preguntas en sí, doctora, que de pronto vienen al caso y me gustaría que nos la despejara a todos nuestros televidentes. ¿El tipo de contrato importa para este tema tan importante que estamos tocando el día de hoy? No importa, porque lo importante es la cobertura, la afiliación que usted tenga en ese momento, ¿sí? Porque quien va a responder por esas prestaciones no va a ser la empresa, solamente si no lo tiene afiliado, ahí sí tendría que entrar a pagarle todo, pero quien va a responder es el sistema. Entonces, es muy importante que usted como trabajador lo tenga claro, quién le debe responder, ¿sí? A quién quién le debe pagar, porque las entidades empiezan muchas veces a la gente la cogen como un ping-pong. Entonces, que no, yo no soy, que yo le pago hasta aquí tal número de incapacidad, que después yo no, y llega un momento en que el trabajador se queda sin ingreso, ¿sí? Entonces, es importante que tenga claro ese proceso, ¿sí? Muy claro. Por ejemplo, cuando le entregan esa primera valoración, ese primer concepto, la EPS, al trabajador le dicen, tiene 10 días para que usted manifieste su inconformidad. Y muchas veces lo que hacen, porque así los he visto, es muy frecuente que las personas dicen, no estoy de acuerdo porque es que ese no fue el día o eso no es la parte, no es lo que yo estoy sintiendo ni lo que me está doliendo, pero pues igual eso como que no es una fundamentación adecuada para una inconformidad ante una entidad que sí está asistida de médicos, de abogados, de todos los profesionales, mientras que el pobre trabajador, pues con decir eso no es suficiente. Entonces, desde ahí es importante. Luego, si no está de acuerdo, esa calificación, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esa calificación porque ahí es muy importante el examen de ingreso que a usted le hacen antes de entrar a una empresa. Cuando empieza a trabajar, ese examen es muy importante. ¿Por qué? Porque dicen, miren, es que el examen de ingreso, por ejemplo, si es una enfermedad profesional, cuando yo ingresé yo no tenía absolutamente nada, a mí no me molestaba la columna, a mí no me dolía la espalda, yo no tenía problemas en la mano, ni en el hombro, ni en el codo. Fue ahí que yo me enfermé desde que empecé a trabajar, entonces eso ya tiene una prueba para decir, miren, yo estaba bien y me enfermé. Entonces importante, porque ese origen se lo van a definir ahí. Si usted no lo controvierte, ya no puede hacer nada, sino tendría que después, a través de un proceso ante un juez laboral, pero pues imagínense, estamos hablando ya de un proceso cuando si dentro de esos 10 días ejerce su derecho, va a ser muy sencillo. Ellos, ¿qué hacen? Los envían a unas juntas de calificación, que se llama, esta primera llama Junta Regional de Calificación de Invalidez, donde van a revisar únicamente lo que usted manifestó no estar de acuerdo. Entonces, si usted no dijo mayor cosa, pues la revisión no va a ser tan efectiva porque usted no supo explicar qué fue, por qué no estaba de acuerdo. Ahora, si saliendo ese dictamen que dicta esta Junta nuevamente, tampoco está de acuerdo, tiene otra oportunidad de interponer un recurso ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y ese dictamen que profieran ellos, ese sí ya queda en firme y ese es el que ya con ese queda la persona o el trabajador, y ante cualquier inconformidad ahí sí tiene que irse a los estrados judiciales a demandar. Bueno, son temas muy importantes que de pronto muchos de nosotros los trabajadores no sabíamos,
que de pronto tenemos una enfermedad a causa de la labor que realizamos diariamente, vamos a nuestra EPS y le dicen, no, pero no es de eso, sino es una enfermedad común, y uno se queda quieto, pero sigue pensando y sigue teniendo argumentos de que es una enfermedad que tuvo a raíz de su trabajo. Entonces es muy importante siempre estar asesorado de personas que sepan del tema, así como la doctora Livia Esperanza que nos acompaña el día de hoy. Una pregunta también que me surge, doctora. Cuando hablamos de accidente de trabajo, ¿qué cubre ese accidente de trabajo dentro de mi horario? Si yo tengo una hora de almuerzo, ¿me cubre, digamos, un accidente en esa hora de almuerzo? Sí, si usted está dentro de su horario de trabajo, sí, todo lo que ocurra durante su horario se va a calificar como un accidente de trabajo. Incluso también la ley dice que cuando usted, si la empresa le suministra el transporte, usted viene de su casa y resulta que usted la recogen en un punto, un transporte contratado por la empresa, y cuando viene en el recorrido al trabajo, algo pasa, entonces eso también se considera accidente de trabajo. Si usted, por ejemplo, es una persona que representa a la empresa en actividades deportivas, culturales, y usted se va a representar a su empleador por allá a otro municipio, a otro barrio, a otra ciudad, cumpliendo ese encargo de su empleador, todo eso se considera accidente de trabajo. O sea, son muchas las situaciones que por eso hay que estar muy pendiente para probar y de decir, no, un momento, es que yo no estaba, yo sí estaba en otro sitio, pero es que a mí me dio esa orden mi empleador, yo estaba ya cumpliendo mi trabajo. En el caso de ustedes, por ejemplo, que están saliendo a campo permanentemente, entonces, si ustedes salen a hacer una entrevista, un programa, pues si en ese trayecto sucede algo o estando en el sitio, todo eso será un accidente de trabajo. Pues ya saben todos nuestros televidentes y trabajadores para tener en cuenta todas estas recomendaciones tan importantes que nos traen el día de hoy. Doctora, para finalizar, ¿cuáles son esos tips que se le dan en este tema tan importante a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores en las redes sociales? Tip uno por uno, digamos como el que nos acaba de dar, de siempre estar pendientes y tener buenos argumentos a la hora de tener esos 10 días por si sale algún fallo negativo para nuestro accidente o enfermedad laboral. Bueno, también es importante que el trabajador esté pendiente de que efectivamente su empleador esté cumpliendo con las afiliaciones, y que no solamente lo afilie, pero que también esté pagando los aportes, ¿sí? Para que usted tenga la cobertura tanto en el trabajo como fuera de su vida, en su vida laboral, ¿sí? También que desde el momento en que usted le den una incapacidad, es bien importante que el trabajador entienda que una incapacidad es para que usted guarde ese reposo o y siga las recomendaciones que le da tanto el médico tratante como, por ejemplo, el médico también laboral de la empresa, ¿sí? Porque hay personas que están incapacitados para trabajar dentro digamos, de la oficina, pero después del día sábado, el día domingo están jugando fútbol, están haciendo caminatas ecológicas. Entonces eso les podría generar problemas, porque también podría usted verse abocado a una investigación por parte de la empresa porque está incumpliendo, ¿no? Y poniendo también en riesgo su salud, ¿sí? Entonces, pues tener en cuenta esto, y las calificaciones, efectivamente sí hay que tener bastante cuidado en eso, porque de ahí depende que usted tenga después pueda recibir una indemnización o una pensión de invalidez o una prestación, siempre y cuando usted también sepa reclamarlas. Tenga ¿Sí? argumentos para Sí, entonces, y seguir ese proceso, que hay unos términos para que se califique al trabajador. Un trabajador no puede seguir indefinidamente por años incapacitado. Hay unos términos perentorios, es decir, que están establecidos en la ley para que un trabajador sea calificado. Entonces, hay personas que desde el momento en que se accidentan, porque ya fue tan grave lo que le pasó, que ya tiene un concepto desfavorable para rehabilitación, por decir una amputación, una pierna, un brazo, o sea, ya desde el comienzo ya pueden entrar en proceso de calificación, porque ya eso es irreversible, ¿sí? Entonces, no tiene por qué seguir por años, por meses y por años incapacitados, pero sí encuentra uno que las personas, el trabajador amparado en eso, para que no me vayan a sacar, yo prefiero seguir incapacitado. También para las empresas, si las incapacidades y las prestaciones económicas las paga
las entidades de seguridad social. Usted como empleador lo único que tiene que hacer es afiliar y pagar los aportes y no tiene por qué estar pagando incapacidades porque la persona, bueno, si la tiene otras alternativas, si la ARL, la EPS no le paga las incapacidades, pues tiene el mecanismo de la tutela, por ejemplo, para que sea el juez de tutela quien los obligue a las entidades a pagar, pero no es el pobre empleador muchas veces el que tiene que tener esa carga por años cuando no le corresponde. ¿En qué momento pasamos a una pensión de invalidez cuando usted nos toca el tema, por ejemplo, de la amputación? ¿En qué momento pasamos de tener tanta incapacidad a poder hacer una pensión de invalidez? Necesariamente ese trabajador debe pasar por el proceso de calificación y cuando una junta o calificadora le da un porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50%, esta persona ya es considerada inválida y puede acceder a una pensión por invalidez. Entonces ya saben todos nuestros televidentes este tema tan importante. La doctora Livia Esperanza les seguirá despejando las dudas referente al tema. ¿A dónde se pueden comunicar? Con mucho gusto, me pueden contactar a mi celular y al mismo número por WhatsApp al 310-807-7811 o a mi correo liviaesperanzaromero@hotmail.com. Me pueden también visitar en mi oficina particular acá en Zipaquirá, en la carrera séptima 363, en la oficina 310, Centro Comercial, Casa de los Virreyes. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y despejar estas dudas de diferentes temas tan importantes para todos nuestros trabajadores. Y ustedes continúen con más información y programación en APRECUS Canal 5.